El Señor me daba una enseñanza hoy y yo le puse, deja el pasado en su lugar. ¿Y cuál es el lugar del pasado? El pasado. Bueno, a ver. Nos vamos entonces para Isaías 43, 18, 19 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago una cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén, amén y amén. Gloria a Dios por esta palabra. Yo les invito a que, como yo les he enseñado, cada vez que el Señor les dé una palabra, escríbanla y postéenla en un lugar donde, a pesar de que todo esté en contra de las promesas, ustedes puedan recordarla a diario. Bueno, entonces aquí el profeta Isaías le está recordando al pueblo de Israel la palabra que el Señor les da de no recordar las cosas del pasado, ¿ya? Todos, la mayoría de personas que estamos conectadas, tenemos un pasado del cual muchas veces no nos sentimos muy orgullosos de contar. Hay otras personas que no tienen un pasado tan fuerte, pero de todas maneras, cuando el Señor dice no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas, aquí Él no nos está hablando las cosas buenas o cosas malas específicamente. Él simplemente está diciendo, no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Sorry, este televisor se enloqueció. Porque la palabra de Dios dice que, de modo que si alguno está en Cristo, en 2 de Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, todas las cosas viejas de nuestro pasado quedan atrás. Y he aquí el Señor hace todas las cosas nuevas. Él ha perdonado todo lo que pasó contigo en tu pasado antes de conocerlo a Él. Entonces, como eres nueva criatura, tienes que dejar tu pasado atrás. Sea bueno o sea malo, Él te está diciendo no te acuerdes de las cosas pasadas. Y hay algo muy clave que Él está diciendo, que Él va a hacer cosas nuevas. Y nos pregunta, ¿no la conoceréis? Él está haciendo algo nuevo en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros empezamos a caminar con Él, cuando renunciamos a una vida del mundo que a Él no le agrada y empezamos a hacer las cosas para bendición de Él. Entonces Él te está diciendo, yo voy a hacer cosas nuevas. Pero lo más importante que quiero que ustedes sepan es que Él aquí nos dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta palabra para mí es clave, ¿ya? Porque te está diciendo otra vez abriré caminos en el desierto. Aquí nos está queriendo decir el Señor que así tú llegues a Cristo, te arrepientas de tus pecados y quieras hacer las cosas bien para Dios, tus problemas no se van a acabar. Nosotros empezamos a caminar por un desierto, pero lo más importante es que entiendas que cuando tú llegas a los pies de Cristo, estás saliendo de la tierra de Egipto. Cuando tú decides nacer de nuevo para el Señor Jesucristo, estás saliendo de la tierra de Egipto, de la tierra de la esclavitud, de la tierra de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a la pornografía, de la esclavitud al alcohol, a la prostitución, tantas cosas del pasado que no nos bendecían. Entonces tú llegas a Cristo, eres nueva criatura, esas cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo en el Señor. Pero empezamos a caminar por el desierto, como le tocó al pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto y le tocó empezar a caminar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces aquí podemos ver que el Señor te dice, no te acuerdes de las cosas viejas, no te acuerdes de las cosas pasadas, sean buenas o sean malas, tenemos que aprender a soltar el pasado. Y que si en algún momento nos acordamos del pasado, es porque
debemos glorificar a Dios, debemos ser de bendición y glorificar a las personas, glorificar a Dios por medio de las personas, diciéndole de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos sacó, ¿ya? Y hay recuerdos muy bonitos del pasado, pero no nos podemos quedar siempre mirando al pasado. ¿Sabes por qué? Cuando tú vas en un carro, en un automóvil, te das cuenta que el parabrisas es gigante, pero el espejo retrovisor es pequeñito, porque es más grande lo que tenemos al frente de nosotros que lo que tenemos atrás. Entonces, tienes que soltar el pasado, mirar poco hacia atrás, no vivir de los recuerdos y prepararte para las cosas buenas que Dios tiene para tu vida. Y tienes que entender, porque hay mucha gente que dice, yo estoy haciendo las cosas bien y me sigue yendo mal. Y yo siempre les hablo con la verdad a todo el mundo. Si en algún momento tú vas a un lugar donde te dicen que cuando conoces de Cristo tus problemas se acaban, te están mintiendo. Porque los problemas no se acaban cuando nosotros conocemos a Cristo. La misma palabra Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo ya vencí el mundo. Entonces, si te están vendiendo la idea de que te acercas a Cristo y tus problemas se acaban, tienes que salir corriendo de ese lugar, porque no es verdad. Pero es diferente, porque llegas a los pies de Cristo y llegas a un lugar de refugio. Llegas a un lugar donde sabes que tienes en dónde llorar, que tienes quien limpie tus lágrimas cuando te sientes mal. Y tienes a alguien que te está fortaleciendo en las pruebas, ¿ya? Entonces, por eso el Señor te está advirtiendo, yo abriré caminos en el desierto, porque cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, van a venir momentos de pruebas, y esas pruebas no son para probarle a Dios que tú le amas a Dios, porque Dios ya conoce tu corazón y conoce lo más profundo de tus pensamientos. Esas pruebas, en mi caso, son para probarme el amor que tengo hacia Dios, para darme realmente cuenta que con o sin bendición, yo le amo a Dios. Y que ya el Egipto, de donde Él me sacó, no lo anhelo, no lo deseo. Y que sigo fortalecida en el desierto. El desierto son esas pruebas que tú pasas cuando te quedas sin trabajo, cuando no tienes para comer, cuando estás pasando crisis en tu matrimonio. Pero es que yo le entregué mi vida a Dios y mi esposo me pidió el divorcio. No entiendo. Ese es tu desierto. Y es ahí donde el Señor lleva a probar tu fe. Porque así como el oro tiene que ser pasado por el fuego para ser probado que es oro, de esa misma manera nosotros tenemos que ser pasados por ese desierto. Pero cuando estés en el desierto, como algo clave que yo lo he hecho para mi vida, es recordar que ya no estás en Egipto, que ya no eres esclavo del pasado y que estás atravesando un desierto donde depende de la actitud que tú tengas en ese desierto, vas a llegar a tu tierra prometida. ¿Por qué depende de la actitud? Porque el pueblo de Israel fue un pueblo que fue malagradecido y se quejaba en el desierto porque estaban teniendo el maná de cada día y anhelaron muchísimas veces la comida de Egipto, donde ellos habían sido esclavos durante tantos años. Entonces yo quiero que tú sepas, y te lo está diciendo una persona que lleva 3 años pasando un desierto. Nosotros no podemos pretender que 30 y punta de años en pecado, haciendo nuestra voluntad, lejos de la voluntad del Señor, lleguemos a los pies de Cristo y el Señor cambie nuestra vida y nos dé la tierra prometida en cuestión de meses. No es así. Es como cuando nosotros tenemos nuestros hijos y se portan mal toda la vida. Vivieron haciendo lo que quisieron y no nos hicieron caso, no nos obedecieron y vivieron como si nosotros no existiéramos para ellos. Ellos llegan a tu casa, tú les perdonas porque eres el padre, pero no creo que tú les vas a empezar a recompensar todo. Dios nos perdona cuando nos acercamos a Él.
y se pone feliz, pero empezamos a pasar por ese desierto, por esas pruebas que son importantes. En mi caso son necesarias porque te das cuenta que ya no reaccionas ante esas pruebas que tienes como lo hacías anteriormente. Que ya en vez de buscar soluciones inmediatas, estás buscando la presencia de Dios ante esa adversidad. Y esas pruebas te ayudan a darte cuenta que le amas a Dios y que el Egipto no lo quieres ni por sospecha. Y que así estés en escasez, así tu matrimonio se esté acabando, tienes a Dios, que es lo más importante que nosotros podemos tener. Su palabra nos dice que nosotros tenemos que meditar en la Biblia de día y de noche y hacer conforme a todo lo que está escrito. Y cuando Él nos manda a meditar en la palabra de día y de noche es porque Él sabe que la palabra de Dios es la que te da a ti esa fortaleza para pasar el desierto, acompañada o acompañado de la mano de Dios. No estás solo en tu desierto. Entre más te quejes, más se va a demorar la tierra prometida. Yo sé que no es fácil saber que estás haciendo las cosas bien, que moriste a muchas cosas de tu pasado por amor a Dios y ver que todo sigue en tu contra. Pero cuando te acuerdas que lo estás haciendo por alguien que vale la pena, por alguien que envió a su hijo a morir por ti, te das cuenta que es lo mínimo que puedes hacer es estar agradecida o agradecido con Dios por ese desierto, porque ese desierto te está enseñando que soy una nueva criatura, que así vengan las ofertas del pasado, no me interesa Egipto. Estoy en el desierto y te doy gracias, Señor, porque en este desierto estoy fortaleciéndome. Y si miras a tu pasado es para darte cuenta de dónde Dios te sacó y glorificarlo, porque tuvo misericordia de ti. Porque aquí ninguno tenemos un buen pasado. Creo que todos en algún momento hicimos algo que es fuerte y que a veces no es fácil contar. Entonces, esa es la enseñanza que el Padre nos regala, no acordarnos de las cosas pasadas y de las cosas bonitas que hayan pasado. Simplemente siempre he dicho que ninguna persona entró a nuestra vida por error. Yo veo que muchas veces me preguntan, ¿por qué si estoy haciendo las cosas como Dios quiere, por qué permitió que yo conozca a esta persona para luego quitármela? Porque cada persona llega a tu vida para enseñarte algo. Analiza tus cosas, analiza tu corazón, analiza qué aprendiste de esa persona que te hizo tan feliz por un tiempo y por qué ya no está. Pero quédate con lo bueno y desecha lo malo. Tienes que soltar y confiar en que Dios en tu desierto está haciendo algo nuevo. Y hay otra palabra que Él me daba en Oseas 2:14 que dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella y allí me responderá como en su juventud, como en el día que salió de Egipto. Entonces me llamará marido mío en vez de llamarme Baal mío. Esta palabra me la dio ahorita antes de conectarme con ustedes para completar el tema y me la trajo a memoria porque yo ya la había leído. Y eso es lo que yo les digo, la importancia de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Porque cuando tú estás atravesando ese desierto, la palabra te levanta y te fortalece. Porque cuando tú estás atravesando ese desierto que pasa ahorita en tu vida, te acuerdas que el Señor te está diciendo que te va a llevar al desierto para enamorarte de Él. Y es necesario el proceso en el desierto, porque ahí es donde tú te enamoras de Dios, en ese desierto. Ahí es cuando te enamoras de Dios, ¿sabes por qué? Porque es la única persona en la que te refugias de día y de noche. Porque estás con problemas,
económicos, matrimoniales, sentimentales, de salud, tantas cosas que podemos tener. Y sabes que ya tienes un refugio, entonces le buscas todos los días, le buscas de noche, de mañana, de día, así como cuando estás conquistándote con alguien. Y cuando te das cuenta, estás enamorado, estás enamorada de Dios. En ese desierto, Él está diciendo, le llevaré al desierto, le voy a seducir y voy a hacer que se enamore de mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te entregue la tierra prometida, Él quiere tener la seguridad de que tu corazón ya está preparado para que aún en la tierra prometida tú sigues enamorada o enamorado de Dios. Que aún en tu tierra prometida no te olvidaste de ese Dios bombero que muchas personas buscan. Le buscan por el milagro. Y cuando Dios hace el milagro se van. Y ni siquiera se acuerdan de darle las gracias. Entonces, en ese desierto, Él te está enamorando de Él. Para cuando llegue tu tierra prometida, tú no te olvides de todo lo que Él ha hecho por ti. Y sigas buscándolo en oración, sigas leyendo su palabra, sigas sirviéndole a Dios, sigas evangelizando, sigas amándolo como tiene que ser, todo en tu vida. Entonces, esa es la importancia por la cual nosotros tenemos que salir de la tierra de Egipto y empezar a caminar un desierto que muchas veces dicen, pero ¿por qué me hace esto? No, es necesario el desierto. Lo que tú estás pasando en este momento, si has salido de un pasado fuerte, si decidiste entregarle tu vida a Cristo para que sea Él obrando en ti una nueva criatura y has tenido más problemas, dale gracias a Dios por ellos. Porque ahí tú mismo te vas a dar cuenta cuánto le amas a Dios. Hay personas que se van, hay personas que no aguantan el desierto y se van y vuelven a su pasado. Y ahí esa persona no le está demostrando nada a Dios porque Dios ya sabe todo. Ahí esa persona se está comprobando a ella misma que realmente estaba buscando la bendición, estaba buscando el milagro, mas no al dador del milagro. Entonces es súper importante que en su corazón ustedes tengan buscar al dador del milagro y enamorarse del dador del milagro. Eso es súper importante. Entonces, en Oseas podemos ver que es importante el desierto, que ahí Dios te lleva para enamorarte. Ahí Dios te lleva para enamorarte. Y ahí vas a conocer tú mismo tu corazoncito, ¿ya? Entonces, esta es la enseñanza que yo les quería compartir en esta noche. No sé cuál es la dificultad que estás pasando. Todos tenemos desiertos de diferentes maneras, pero no estás solo en el desierto. Él está ahí contigo. Él está ahí demostrándote a ti cuánto realmente es que tú lo amas. ¿Qué hizo Job cuando todo lo perdió? Jehová Dios, Jehová me quitó, y bendito sea el nombre de Jehová. Era un hombre que realmente amaba a Dios, con familia o sin familia. En estos días yo escuchaba a una pastora y tiene mucha lógica lo que dice. A veces no decimos mentiras, pero las cantamos. Cantamos las mentiras. Porque hay una canción que a mí me gusta mucho que dice que me falte todo menos tu presencia. Realmente tú cantas eso y dices, Señor, que me falte todo menos tu presencia. Pero realmente lo sientes en tu corazón. ¿Qué pasa cuando Dios decide llevarte al ser que tú más amas? Bien sea para el cielo o bien sea porque te lo quitó del camino. Y vienes cantando años que me falte todo menos tu presencia. Y es ahí cuando te enojas con Dios, cuando entras a cuestionar muchas cosas, cuando entras a decir, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me la quitaste? ¿Por qué me lo quitaste? Entonces, no conforme con decir mentiras, las cantamos.
Y es tan importante que en serio cuando tú le dices a Dios que me falte todo menos tu presencia, tú seas consciente de lo que le estás diciendo a Dios. Que seas consciente que cuando Dios decide quitar algo de tu vida, tú vas a seguir amándolo de la misma manera que Job siguió amando a Dios. Aun cuando le quitó a todos sus hijos, aun cuando le quitó todas sus tierras, aun cuando le trajo una enfermedad, y él seguía amando a Dios. Entonces es súper importante que realmente entendamos que muchas veces, si Dios nos está diciendo que lo tenemos que amar a Él por encima de todas las cosas, es porque la única persona que nunca falla y la única persona que va a estar siempre contigo es Dios. El ser humano falla, las personas nacemos para morir y no somos eternas. Y nuestra vida no se puede derrumbar o acabar porque nos falta alguien. Ahí por eso cuando tú tienes a Dios como base en tu vida, como el fundamento, como te estás cimentando tu vida sobre la roca, te va a doler la partida de alguien, pero no te vas a derrumbar por eso. Vas a aprender a aceptar que es la voluntad de Dios y que tú puedes aprender a vivir sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa propiedad, tantas cosas que se pueden perder, pero tienes a Dios. Cuando tenemos a Dios tenemos todo. Entonces, eso les quería compartir en esta noche. Para mí es súper lindo porque siempre el Señor me habla de esta manera. Alguien me decía por ahí, ¿cómo dices que Dios te habla? Dios nos habla por medio de la palabra. O sea, es palabra que es vida para nosotros. Si estás pasando por un momento difícil y el Señor te dice, por nada estéis afanosos, te está hablando por medio de la palabra. Si te enojaste con tu pareja y te acuestas a dormir y ni siquiera le volteas a mirar, pero te da por leer la Biblia y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Dios te está diciendo, tienes que hacer las paces con tu pareja. No puede amanecer y ustedes enojados. De esa manera Dios nos habla, por medio de la palabra. Cuando estás orando y pidiendo algo y lees la Biblia, siempre el Señor tiene una respuesta. Y esa es la respuesta que ustedes tienen que creer. Así todo lo vean imposible en el momento, aferrarse a sus promesas, que créanme que con el tiempo se van a dar cuenta cómo el Señor se las va a ir contestando. Cada una de sus promesas, cómo se las va a ir cumpliendo. Bueno chicos, esta es la enseñanza. Espero que Dios les haya hablado en su corazoncito. Yo me alegro de estar aquí con ustedes, de haber compartido un mensaje, de servirle a Dios. Y no sé, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, ¿quieren que oremos por algo específico? Llegó tarde, Dani. Sí, Dani, llegó tarde, pero te voy a regalar la palabra para que la escribas y la estudies. Está en... Espera un momentico que se me olvidó. Isaías 43, 18, 19. Habla de, el tema es deja el pasado en su lugar, que es su pasado. Saludos desde Honduras. Gracias, Karen, Dios te bendiga. Sí, por favor. Es que como tengo la lámpara encendida no puedo leer bien. ¿A dónde? No. Sí, Isaías, perdón que es que estoy media cieguita. Isaías 43, 18, 19. Isaías 43, versículos 18 y 19. Esa es el versículo que usé hoy para la enseñanza. Gloria a Dios por ese bautizo. Bien, Dani, te felicito. A mí me emociona cuando las personas deciden bautizarse. Les cuento que en la iglesia donde yo me congrego hubieron bautizos hace 15 días. Yo ya me bauticé, ya voy a cumplir 3 años de haberme bautizado. Pero a mí me quebrantó ver la gente cómo decide seguir a Cristo.
cómo decide dar ese paso tan importante y te recomiendo que estés muy aferrado a la oración, a la palabra de Dios, que le pidas al Espíritu Santo que te bautice en el Espíritu Santo. Pero te felicito, ese es tu nuevo nacimiento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todo lo viejo ya pasó. Te felicito por ese paso de fe que diste. Bautízate en las aguas, es súper importante, pero también ten en cuenta que cuando decides bautizarte es porque estás reconociendo que Jesucristo es tu Salvador y que Él vino a morir por todos tus pecados y decides renunciar al pecado. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo vas a lograr. Con la ayuda del Espíritu Santo, eso que era una debilidad fuerte en tu vida, ya no es debilidad. Entonces es súper importante que aparte de que te bautices en agua, te bautices en el Espíritu. Y para tener la presencia del Espíritu necesitamos todos los días conexión con Dios, así como cuando estás conociendo a una chica. Amén, gracias por sus bendiciones. Amén, qué rico, Dani, que le recibiste el Espíritu Santo y yo me emociono. Me encanta. Gloria a Dios por eso, de verdad. Bueno, otra cosa, yo les había dicho a ustedes que estoy orando para ver si el Señor me vuelve a probar a el activar el grupo de Zoom. Yo hace 2 años tenía un grupo de vida a través de Zoom. Y me gustaba porque cada semana se compartía una enseñanza, adorábamos un poquito mejor, que se escuche mejor la música. Y si ustedes podían hablar, yo los iba a escuchar. Pero se suspendió hace 1 año por cosas que me cambié de país y ya se cogió ventaja y no lo volví a hacer. Tengo el grupo de WhatsApp, todos los días les comparto información, hay gente de muchos países, de Guatemala, de México, de Chile, de Estados Unidos, de acá de Ecuador. Y siempre trato de alimentarles diariamente con mensajes cristianos, pero ya el Señor me ha probado que hay que abrir el grupo. Entonces, el que esté interesado en ser parte de este grupo de Zoom, escríbame al Instagram. El Instagram está en mi perfil de TikTok. Déjenme un mensaje diciendo estoy interesado en ser parte del grupo de vida, se llama grupo de vida, y me deja su teléfono para agregarle al WhatsApp, los que quieran, ¿les parece? Yo puedo estar en ese grupo. Todo el que quiera conocer de la palabra de Dios es bienvenido en el grupo. Amén, amén, amén. Oremos por el corazón de mi esposo que me lastima. Tienes que ser sabia. Tienes que orar mucho por tu esposo. Porque la mujer sabia edifica su casa. Y recuerda que la lucha no es con tu esposo. La lucha es espiritual. Así que tienes que clamar mucho en oración por ese espíritu de enojo, de ira, de... No sé a qué te refieres con que te lastima. A veces nos lastiman con las palabras. Pero clama a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Clámale mucho a Dios por tu esposo. Y sé sabia. Tienes que ser sabia porque a través de ti tu esposo va a conocer de Dios. Qué hermoso. Me encanta la experiencia que me cuentas del bautizo. No sé qué hacer. Mi preciosa Joa, si estás casada tienes que orar mucho. Tienes